Voy a estar invitando que abran su Biblia en 2 de Samuel, capítulo 6. Dijimos, si hay algo que nosotros tenemos que anhelar como hijos de Dios, es buscar la presencia de Dios todos los días, a cada momento de nuestras vidas. ¿Amén? Amén. Bien, cuando lo tienen me dicen amén. 2 de Samuel, capítulo 6. Vamos a leer del 1 al 11, ¿sí? ¿Cuántos están contentos? Hoy no le pregunté. Amén. Están calladitos. Están cansaditos, Calladitos. calladitos. Están expectantes. Segunda de Samuel, Están asustados. ¿Cómo era? 2 de Samuel, capítulo 6, del 1 al 11 vamos a leer. ¿Amén? Dios está preparando algo lindo, iglesia. Ya lo tiene el Señor para tu vida. ¿Amén? Segunda de Samuel, capítulo 6, versículo del 1 al 11. Yo lo voy a leer en la versión nueva, Biblia viva, ¿sí? Ustedes tienen la Reina Valera, la mayoría. O algunos tienen Palabra de Dios para Todos, la nueva versión internacional. Algunos tienen el teléfono, alguna versión. Palabra de Dios para Todos, la nueva traducción del lenguaje actual. Algunos tienen el WhatsApp. ¿No? Algunos tienen el WhatsApp, no. Bien, ¿lo tienen? Perdón. Segunda de Samuel, capítulo 6, versículo 1 al 11. La palabra de Dios nos dice así. Después de esto, David reunió a sus mejores guerreros, que eran unas 30.000, y se dirigió a Balá de Judá. En ese momento, el cofre de Dios, ahí en la Reina Valera va a decir el arca de Dios, puede ser que dice así. ¿Sí? Bien. En ese momento, el arca de Dios se hallaba en Balá. Era sobre el cofre que se invocaba el nombre del Señor Todopoderoso que reina entre los querubines. Sacaron el cofre de la casa de Abinadab, que estaba en la colina, y lo pusieron en una carreta nueva, la cual era guiada por Usa y Agío, hijos de Abinadab. Agío iba delante del cofre de Dios, o sea, del arca de Dios, seguido por David y los demás jefes de Israel, que danzaban y cantaban con alegrías. ¿Cuántos danzan y cuántos cantan en la alegría en la presencia de Dios? Amén. Acompañados de toda clase de instrumentos, arpas, liras, salterios, panderetas, castañuelas y címbalos. Versículo 6 dice, pero cuando llegaron al campo de Nacón, los bueyes tropezaron. Entonces Usa extendió la mano para que el cofre no se cayera. Esto hizo que se encendiera la ira del Señor contra Usa, y lo hirió por aquel atrevimiento. Usa murió allí junto al cofre. David se entristeció mucho por lo que el Señor había hecho y llamó a aquel lugar Pérez Usa, lugar de la ira de Dios contra Usa, y así se lo conoce hasta hoy. David sintió miedo del Señor y exclamó, es mejor no sacar de aquí el cofre del Señor. Así que decidió no llevar el cofre hasta la ciudad de David, sino que lo dejó en la casa de Obed Edom, que era de Gat. Allí estuvo el cofre por 3 meses, y el Señor bendijo a Obed Edom y a toda su familia. ¿Amén? Amén. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias. Gracias por tu amor, por tu misericordia que se renuevan cada mañana. Gracias porque sabemos que sin ti nada somos, necesitamos de ti, papá. Gracias por tu palabra que trae, Señor, vida a todo lo que estaba muerto, Señor, en nuestro ser. Gracias porque necesitamos escucharte. Gracias, Señor, porque solamente tú puedes darnos fuerzas cuando ya no hay. Solamente tú puedes sanar las heridas más profundas del corazón. Solamente tú puedes restaurar un hogar. Solamente tú puedes hacer todas las cosas nuevas. Además, solamente tú puedes hacer posible lo imposible, Señor, en nuestras vidas. Creemos en ese Dios y adoramos a ese Dios. Y vamos a escuchar a ese Dios que nos va a hablar, Señor, para que nosotros podamos no solamente ser oidores, sino hacedores de tu palabra, sino ponerla por obra. Saber que en la presencia de Dios hay bendición para mi vida, para mi hogar y para mi familia. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Dios nos puede sacar esta regla, ¿eh? Bien. David había sido ya elegido rey de Israel, y una de sus primeras decisiones que tomó él como rey era transportar el arca del Señor a Jerusalén. ¿Sí? El arca de Dios era el símbolo de la misma presencia de Dios. ¿Qué significaba entonces esto? ¿Qué decisión tomó David? David quería llevar la presencia de Dios a su pueblo, a su ciudad,
a donde él vaya, a su reino, lo cual sabiendo que si él llevaba la presencia de Dios, ¿cuántos me están escuchando? Amén. Él iba a ser bendecido, su reinado iba a ser bendecido. ¿Cuántos quieren bendición? Amén. ¿Cuántos quieren que en su casa haya bendición? Amén. Tenemos que buscar la presencia de Dios en nuestras vidas. Amén. Amén. David hizo todos los preparativos para traer el arca. ¿Sí? Lo hemos leído. Hizo los preparativos. Él preparó las cosas, pero las cosas que David preparó o él tenía pensado hacer no le salieron bien. Hemos leído que pasó algo, ¿no? Al final, como nosotros leímos, una persona que pasó, Usa, murió y el arca de pacto terminó, ¿dónde? En Jerusalén, no, en la casa de Obededón, ¿sí? No pudo ser llevada todavía, ¿hasta dónde? Hasta Jerusalén. ¿Vamos bien? Bien, en esta historia que nosotros acabamos de leer todos juntos, hay una enseñanza y hay una lección muy importante para nosotros los hijos de Dios, para todo cristiano. ¿Saben cuál es esa enseñanza? Nosotros tenemos que aprender del rey David, algo que es muy fundamental, la presencia de Dios. Quiero que me escuches. La presencia de Dios es algo que nosotros debemos anhelar tener cada segundo de nuestras vidas. Hoy Santa Cena, el Espíritu Santo está aquí, amén. Amén. El Espíritu Santo te está hablando. El Espíritu Santo es el que transforma, el que cambia, el que instruye y el que te revela los secretos del corazón de Dios para tu vida. El Espíritu Santo está aquí y Él está tocando tu corazón. Él está sanando las heridas. La presencia misma de Dios está en este lugar. Y nosotros todos juntos como iglesia tenemos que aprender a buscar la presencia de Dios. Muchas veces estamos más pendientes en el hombre, si me toca, no me toca. Es Dios el que te tiene que tocar. Es la presencia de Dios la que tiene que impactar tu vida. Es la presencia de Dios que va a sanar las heridas más profundas de tu corazón. Amén. Claro que es lindo, claro que sí. Es necesario. Pero primeramente, si yo anhelo bendición, tengo que tener la presencia de Dios en mi vida. Amén. Amén. Yo anhelo la presencia de Dios en mi hogar. Anhelo la presencia de Dios en mi familia. Anhelo la presencia de Dios en cada hogar de mis hermanos. Porque sabemos que el único que bendice es Él. Amén. El único que va a cambiar la historia de tu vida es Él. Por eso es importante anhelar cada segundo de nuestras vidas, buscar la presencia de Dios. Pero también en esta historia podemos comprender que hay formas equivocadas en las cuales uno puede cometer errores en esas ganas de buscar la presencia de Dios. Queremos acercarnos al Señor con actitudes equivocadas. Claro que tenemos que acercarnos igual. Pero muchas veces nosotros, ya teniendo años, queremos acercarnos al Señor equivocadamente. Tenemos que aprender y entender que el único que va a traer revelación a tu corazón, a tu espíritu, es el Espíritu Santo. Hoy Dios va a hablarnos. Santa Cena, porque en este lugar se anhela honrar, respetar, bendecir la presencia de Dios. Amén. La presencia de Dios, es decir, queremos acercarnos al Señor con actitudes equivocadas que en lugar de bendición pueden llegar a traer a nuestra vida destrucción. Muchas veces por ahí nos acercamos de una manera indebida a Dios. Y en vez de esa actitud mía, en vez de acercarme a Dios, en vez de bendecirme, puede llegar a destruir mi vida. Dios es bueno. Amén. Dios no es malo. Veamos nosotros a través de la palabra de Dios cuáles son esas formas equivocadas de buscar la presencia de Dios en nuestras vidas. Y hoy Dios no va a hablar, amén. Yo quiero que Dios me hable. Primera forma, o punto número 1, primera forma equivocada, es buscar a Dios con el mínimo esfuerzo.
Primer punto, primera manera o primera forma equivocada de buscar la presencia de Dios en mi vida, en mi hogar, en mi familia, es buscando a Dios con mínimo esfuerzo. Mira lo que dice el versículo 2 y 3, que acabamos de leer. Bueno, voy a leer la Reina Valera. Y se levantó David y partió a Balá de Judá con todo el pueblo que tenía consigo para hacer pasar de allí el arca de Dios, sobre la cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos, que mora entre los querubines. Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo. Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo. Antes decíamos sobre una carreta nueva, decía la otra versión, ¿sí? Que estaba en el... Sí. Y la llevaron a la casa de Abinadab, que estaba en el collado, y Usa y Ahú, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo. Quiero que me escuchen, porque Dios va a hablarnos. La gran mayoría de nosotros, los cristianos, los hijos de Dios, nacidos de nuevo, comprados con la sangre del Cordero, cuanto menos esfuerzo hacemos para servir al Señor, parecemos que vamos a recibir más. Buscar a Dios significa o va a llevarnos a no ser cómodos. Muchos de nosotros queremos servir a Dios de una manera como a nosotros nos conviene, de una manera equivocada. Yo quiero servir a Dios, tengo que dedicarle tiempo al Señor. Yo quiero la presencia de Dios en mi vida, en mi hogar, tengo que sacrificar tiempo. Tengo que sacrificar mi vida. ¿Cuántos anhelan más de Dios? ¿Cuántos están viviendo luchas y pruebas? Tal vez Dios te está diciendo hoy, no era la manera correcta de buscarme. Yo quiero más. Dedicarme más tiempo a la oración, más tiempo a la lectura de la palabra, más tiempo de ayuno, más tiempo de intimidad con Dios. Generalmente nosotros, para servir a Dios, hacemos el mínimo esfuerzo. Pero queremos más de Dios. Es decir, que buscar a Dios no va a significar que tengamos que sacrificar algo, sino que vamos a pensar que tenemos que estar cómodos, y no es así. Iglesia, si yo quiero más de Dios, yo tengo que sacrificar mi comodidad. Tengo que empezar a buscarlo a Dios. Yo anhelo la presencia de Dios en mi vida. Tengo que buscarlo más. Tengo que salir de esa comodidad espiritual. Tengo que levantarme, salir a buscarlo. ¿Cuántos quieren más de Dios? Amén. David trató de traer el arca del pacto, pero lo quiso traer o lo quería traer sobre una carreta nueva, sobre un carro nuevo. ¿Qué significa o qué simboliza eso para nosotros? Tal vez la carreta era muy elegante, era muy linda, pero ¿saben qué? No era la forma que Dios había establecido que el arca tenía que ser transportada. Mira lo que dice. Vamos a Primera de Crónicas y vamos a ver cuál era la forma correcta que Dios había establecido para poder transportar el arca. Primera de Crónicas 15. ¿Saben cuál es el problema de muchos de nosotros? Que queremos servir a Dios y no queremos tener esfuerzo. Queremos hacerlo light. Quiero más de Dios, pero bueno, a ayunar, no, orar, leer. Dios es bueno, ¿amén? Amén. Tal vez esa no es una forma que Dios quiere que nosotros lo hagamos. Por eso que el Espíritu Santo nos traiga revelación, amén. Como Dios habló a mi vida. Primera de Crónicas le dije 15, ¿no? 1 al 3 dice así: hizo David también casas en sí en la ciudad de David y arregló un lugar para el arca de Dios y le levantó una tienda. ¿Lo contaron o no? ¿Lo tienen? Primera de Crónicas, vamos de vuelta. 15. Vamos a leer el 1 al 3 primero, ¿sí? ¿Sí? ¿Lo tienen? Ahora sí, volvemos. Yo se voy a leer en la versión Nueva Biblia Viva, así cambiamos y ustedes lo entienden.
David hizo construir para él varias casas en Jerusalén, en el sector conocido como la ciudad de David. Además, hizo levantar una carpa para que sirviera de residencia al cofre de Dios, al arca de Dios. Y dijo, solo los levitas podrán cargar el cofre de Dios, porque a ellos eligió el Señor para tal fin y para que estén siempre a su servicio. Entonces David convocó a todo Israel a venir a Jerusalén para celebrar el acontecimiento del traslado del cofre del Señor a su nueva residencia. ¿Sí? Vamos ahí al mismo capítulo. Nos vamos al 11. ¿Lo tienen? Entonces David llamó a Sadoc y a Abiatar, que eran los sumos sacerdotes, y a los dirigentes levitas, Uriel, Asaías, Joel, Semaías, Eliel y Aminadab, y les dijo, ustedes son las cabezas de la familia de los levitas. Ahora pues, santifíquense junto con todos sus hermanos, para que puedan traer el cofre del Señor, al Dios de Israel, al lugar que he preparado. Entonces el Señor nos destruyó, el Señor nos destruyó porque manejamos los asuntos suyos en formas, ¿qué dice? ¿Cómo? Impropias. ¿Cómo dice la Reina Valera? Bien. Antes el Señor nos destruyó porque manejamos los asuntos suyos en forma impropia, por cuanto no eran ustedes quienes las conducían. Los sacerdotes y los levitas realizaron pues la ceremonia de consagración para prepararse y trasladar a su hogar el cofre del Señor, Dios de Israel. Entonces los levitas llevaron el cofre con las barras, ¿sobre qué? Sacrificio. ¿Sobre qué? Sobre los hombros, tal como el Señor lo había ordenado por medio de Moisés. Bien, entonces, Dios había establecido que el arca de pacto debía ser llevado ¿por quién? ¿Y sobre qué? ¿Sobre carro? ¿Sobre dónde? No solamente esto nos habla de imprudencia, sino también nos habla de una desobediencia a Dios. Tenemos que tener cuidado porque si yo quiero la presencia de Dios en mi vida, tengo que ser obediente a Dios. Amén. Obediente a su palabra. Amén. Amén. Llevarlo en carro como quería llevarlo el rey David al arca era símbolo de comodidad. Era más fácil. Más fácil llevarla en carro, carreta, que hacer sacrificio. Muchos cristianos queremos que otros oren por nosotros cuando yo tengo que orar. Si vos tenés autoridad, si vos fuiste comprado con la sangre del Cordero, estamos hablando del antiguo pacto y tenemos un nuevo pacto, que aquel que busca a Dios se arrepiente de sus pecados, aquel que acepta a Jesús como Señor y Salvador, automáticamente el Espíritu Santo entra en nosotros y Él mora. Amén. Tú eres sacerdote de tu casa. Tú eres levita, tienes que adorar en espíritu y en verdad. Tú tienes que ser responsable de cuidar la presencia de Dios en tu vida. Amén. En tu hogar y en tu familia. Amén. Yo tengo que aprender que tengo que obedecer a Dios en todo lo que haga. Yo anhelo más de la presencia de Dios, obediencia a Dios. Sacrificios. Ah, no, que oren por mí, mientras yo me voy a hacer un partidito. No, orá, sacrificá tu tiempo. No digo que no oremos los unos por los otros, que no se entienda mal, porque eso es una obligación que hacemos. Pero muchas veces nosotros por nuestra comodidad queremos que nos oren cuando tu responsabilidad también es orar. Amén. ¿Se entendió? Amén. Muchos cristianos queremos que Dios nos hable por medio de otros. Y Dios quiere hablarte a vos. ¿Cómo Dios no va a hablar si no lo buscamos? Pero bueno, que a ver si al pastor Marco le dice algo que me diga. Dios te va a hablar a vos si vos lo buscás. Yo quiero que Dios me hable. Hablo con Él. Si todos fuimos comprados con la misma sangre, no hay acá favoritos. Hay corazones dispuestos. Depende su diálogo, depende de su revelación con el Espíritu Santo. De eso consta el Evangelio. Todos somos ungidos. Ah, no, pero no toquen al ungido. Vos también sos ungido. Amén.
Si vos fuiste comprado con la misma sangre, ahora que una manera uno no tenga comodidad o el otro la tenga, eso es una forma distinta de buscar a Dios. ¿Se entendió? Muchos cristianos queremos que otros ayunen por nosotros cuando yo tengo que ayunar. Cuando yo tengo que buscar a Dios. Cuando yo tengo que direccionar a mi familia hacia Cristo. Ah, el pastor no quiere trabajar. No, claro que sí. Pero ojalá todos tuvieran esta revelación de saber que la presencia de Dios está en tu casa. Que la presencia de Dios la aportás vos, iglesia. Si todos logramos entender esto, la iglesia se hace fuerte y se hace poderosa. Queremos que otros vayan y prediquen. Andá a buscar al enfermo, orá. Si Dios te llevó a un hospital, orá. Tal vez fuiste porque te llevó a ese lugar porque vos te sentías mal, pero había otra persona que necesitaba escuchar que había un Dios que salvaba su alma. Ah, pero bueno, no está los hermanos que oran, no voy a orar. ¡Orá! No queremos involucrarnos en nada. Y eso no quiere Dios. Si uno anhela la presencia de Dios, tiene que meterse en el río. Tenemos que comprender lo que Jesús nos dejó enseñado, nos dejó escrito en el libro de Mateo 16:24, que dice que aquellos que vamos a buscar la presencia de Dios, tenemos que tomar la cruz todos los días. ¿Cuántos quieren seguir a Cristo? Tenés que tomar la cruz, esfuerzo, sacrificio. Si yo lo pudiera hacer por vos, encantado, lo hago. Pero no, esto es personal. Tus luchas son personales y la victoria te la va a dar Dios a vos, no a mí. Amén. Si Dios te está haciendo pasar por un lugar es porque Dios quiere y ya te dio la victoria. Amén. Amén. Buscar la presencia de Dios en nuestra vida implica poner nuestros hombros para llevar la cruz. Yo tengo que aprender a dedicarle tiempo a la presencia de Dios. ¿Cuánto aman a Dios? Amén. Busquemos de todo corazón la presencia de Dios en nuestras vidas. Hay que hacer sacrificio, lo haremos. No estoy hablando de que matemos a algún animal, no. Rendí tu corazón. Ese es el mejor sacrificio que podemos hacer nosotros. Entregarle nuestra vida. Entregarle mis caprichos. Entregarle mis deseos. Entregarle mis sueños. Entregarle mi orgullo, mi vanagloria, mis debilidades, mis emociones, mis deseos de la carne. Entregarle todo a Dios, iglesia. Si yo quiero y anhelo que la presencia de Dios bendiga mi hogar, tengo que sacrificarme. Tengo que morir todos los días. Tengo que morir para que Él crezca. Amén. Tengo que aprender a llevar la cruz. Y decirle, Señor, no es como yo quiero, sino como vos querés que mi vida va a ser conducida. Amén. La cruz simboliza tus deseos contra los sueños y anhelos y el propósito que Dios tiene para tu vida. Y tú y yo tenemos el poder y la libertad de decidir si seguimos a Cristo o no lo seguimos. Las batallas espirituales se tienen que pelear y son personales. Son individual y personal. No podemos pedir que otros peleen por mí. Porque mientras tal vez otros están peleando por vos, yo le estoy dedicando tiempo a la novela. Le estoy dedicando tiempo a leer un poquito del Facebook. Total, mis hermanos, ¿se está entendiendo lo que estamos hablando? Amén. Claro que la iglesia va a estar orando porque lo hacemos y lo hacemos de todo corazón porque es un mandato de Dios. Pero Dios quiere tener un trato personal con vos. Tal vez Dios te está haciendo pasar por esa área para que vos crezcas, para que vos tengas una comunicación sincera con Él. ¿Cuántos me siguen? Amén. Punto número 2, segunda forma equivocada. Buscar a Dios temerariamente. ¿Qué significa temerariamente? Un sinónimo: imprudente, osado. Yo me presento así, total, Dios me conoce. Mira lo que pasó. Sigamos leyendo 2 Samuel 6, 4, 7. Dios es bueno, amén. Quiero decirles algo.
Dios se manifiesta en aquellos que le buscan. Amén. Lo voy a repetir de vuelta. Dios se manifiesta, se hace visible, se hace tangible en aquellos que realmente tienen hambre y sed de la presencia de Dios. Amén. ¿Cuántos quieren más de Dios? Hay que buscarlo. Él está, y está mucho más cerca de lo que te imaginas. El diablo es un mentiroso, amén. 6, del 4 al 7. Y cuando lo llevaban de la casa de Abinadab, que estaba en el collado con el arca de Dios, Ahio iba delante del arca, y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos de madera, de haya, con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. Cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió allí Dios por aquella temeridad, ¿dice así? Y por aquella osadía, por aquella imprudencia. Y cayó allí muerto junto. Bien, Usa murió por tocar algo sagrado. ¿Dios es bueno? Hizo algo temerario, hizo algo imprudente. ¿Cuántos anhelan la presencia de Dios en su vida? Amén. Amén. Se expuso en un riesgo sin tomar en cuenta el peligro que él podía llevar o traer a su vida al tocar el arca de Dios y murió. Las cosas de Dios son cosas sagradas. La presencia de Dios es algo sagrado en tu vida. Lo tenemos que cuidar. Amén. Lastimosamente hoy en día hay muchos cristianos como Usa, que son imprudentes, que pensamos que yo puedo tener una vida como a mí se me da la gana, total la presencia de Dios, o Dios no me va a hacer nada. Claro que no, porque Dios es bueno. Pero tal vez en vez de bendición podemos estar recibiendo otra cosa. Porque somos cristianos imprudentes. Porque creemos que si yo hago lo que yo quiero, puedo servir a Dios. ¿Cuántos anhelan servir a Dios? Amén. Dios quiere lo mejor para Él. ¿Y sabe qué es lo mejor que tenemos nosotros para entregarle a Dios? Es tu corazón. Podemos pensar que nosotros podemos vivir como queremos y así podemos llegar a tener también una buena relación con Dios. Podemos pensar que nosotros podemos servir a Él y tener un amante. Yo puedo pensar que le puedo servir a Dios, total, hago la vida loca y le sirvo a Dios y me paro acá y hablo. Esa es la misericordia de Dios, que se renueva cada mañana, iglesia. Yo quiero que la presencia de Dios, o nosotros queremos como iglesia, familia, rama fructífera, que la presencia de Dios se manifieste cada culto. Tenemos que buscarlo todos a Dios. Amén. Tenemos que empezar a entregar nuestro estilo de vida a Dios. ¿Cuántas personas como Usa, imprudentes, audaces, insensatos, se atreven a hablar de siquiera, o se atreven a hablar del hermano, en el medio de la congregación, en el medio de la reunión? Insensatos, imprudentes. ¿Puede estar la presencia de Dios en ese lugar? No sé. Venimos a la iglesia a criticar, a hablar, a murmurar, a fijarnos. Ah, no. Imprudentes, insensatos, audaces. Venimos a la iglesia muchos, digo que esto no pasa acá, Por ahí vienen a ver una hermanita, si la pueden contactar mañana, el mensajito, hola hermana, ¿cómo anda? O el hermanito, a la hermanita, al hermanito. Audaces. ¿Cómo Usa? Insensatos. Venimos a la presencia de Dios y venimos a criticar, a pelearnos, a traer desunión en vez de traer unión. En vez de unir el cuerpo de Cristo, a desunirlo, a contarnos chisme.
En vez de buscar la presencia de Dios en espíritu, la venimos a buscar en la carne, iglesia. Yo quiero la presencia de Dios en mi vida. Tengo que morir al yo. Tengo que aprender a callarme. Si tocas al ungido, no sabes lo que te va a pasar. Si tocas al pequeñito que está acá adentro, no sabes lo que te va a pasar. No hace falta que hables de un siervo. No hables mal ni siquiera a la persona que se sienta allá atrás. Porque ese también fue comprado con la sangre del Cordero. Amén. No critiques, no hables. Aprendamos a ser sabios y a refrenar nuestra boca. A refrenar nuestra lengua. Porque vuelvo a decirte esto, aún el más pequeñito de aquí fue comprado con la sangre del Cordero. Amén. 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 Aunque no nos guste aceptarlo, la santidad es algo que Dios busca de sus hijos. Amén. Aunque a mí no me guste, la santidad es algo que Dios busca de sus hijos. Yo quiero ser más santo, acerquémonos más a Dios, porque eres el que te va a dar la santidad. Mira lo que dice Hebreos 12:14. Seguid la paz con todos, no con algunos. Seguid la paz con todos. Amén. Amén. Y la santidad, sin la cual, ¿qué dice? Nadie, ¿qué? ¿Cuántos quieren ver a Dios? Amén. Santidad. Empezar a morir. Empezar a ser sabio y no insensato, imprudente. A empezar a ser prudentes. A ser cuidadosos con las cosas sagradas de Dios. A empezar a cuidar la presencia de Dios en mi vida. A mayor unción, menos error. A mayor calidad con el Señor, menos pensamientos de parte de la carne. Cuando yo quiero más de Dios, tengo que morir más. Sacrificio. Tengo que sacrificar tiempo. Vamos a ver si llego. Tengo que aprender a poner a Dios en primer lugar en todo lo que yo haga, haré o voy a hacer. Amén. ¿Cuántos quieren ser bendecidos? Amén. Pongan a Dios en primer lugar. Me voy a adelantar un poquito. Porque el arca de Dios estuvo en la casa de Obed-Edom 3 meses. Y dice que todo su hogar, toda su familia fue bendecida. Alguien tiene que decir amén y darle un aplauso al Señor. 3 meses estuvo allí. Y dice que toda su familia fue bendecida. Yo no sé a quién estoy hablando hoy. Pastor, tengo 25 años de cristiano. 3 meses la presencia. Abinadab tuvo 20 años. Y no, la Biblia no relata nada que haya pasado en la casa de Abinadab. Pero sí nosotros nos dice que en la casa de Obed-Edom 3 meses estuvo en el arca y toda su familia fue bendecida. Amén. ¿Qué nos quiere decir esto? No se trata del tiempo que vos conozcas a Cristo. Se trata de la disposición de tu corazón y de mi corazón, porque Dios es el dueño de todas las cosas. Amén. Si yo dedico tiempo, Dios me bendice. Si yo respeto la presencia de Dios en mi hogar, Dios me bendice. ¿Amén? Amén. Nuestra relación con Dios tiene que ser basada en una actitud de ¿qué? El corazón. De tu corazón, iglesia. Engañoso es el corazón del hombre, lo dijo el Señor. ¿Quién lo conocerá? ¿Cuántos están dispuestos en esta noche de Santa Cena a decirle al Señor? No lo hagas por compromiso, ni tampoco levantes la mano, porque Dios conoce tu corazón. Pero decirle en esta noche, si lo sentís y si el Espíritu Santo te hace sentir, Señor, yo tengo que entregar cosas porque yo sé que las tengo que hacer. Amén. Yo quiero la presencia, yo quiero que mi familia, mis hijos, mi hogar, mi matrimonio, mi trabajo sea bendecido. Necesito, Señor, morir para que tú crezcas. Amén. Gracias, Jesús. Dice que en Hebreos 12:28 dice, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud. ¿Cuántos son agradecidos? Amén. Y mediante ella sirvamos, mediante lo que Dios hizo en tu vida, de ser una persona agradecida a Dios, servile a Él. No pierdas el tiempo de servirle a Dios por lo que Él hizo y no por lo que Él es en tu vida. Sirvamos a Dios agradándole, ¿qué dice? Con temor y reverencia. Amén. Sirvamos a Dios agradecidos, dándole gracias, sirviendo a Dios
con temor y reverencia. ¿Qué significa reverencia? ¿Alguien sabe? ¿Saben lo que significa reverencia? Y si tiene para anotarlo, es tener respeto por el Señor. Eso es reverencia. Ser respetuoso a la presencia de Dios en mi vida y en mi hogar. Amén. Sé que Dios le está hablando a muchos. Tal vez tengamos que preguntarnos, hacernos un autoanálisis de por qué mi casa no es bendecida. ¿Por qué hoy yo no estoy siendo bendecido? No estoy hablando porque no soy juez. Pero Dios nos está hablando y nos está diciendo que si yo quiero la bendición de Dios, tengo que empezar a morir y a dedicarme a las cosas de Dios con reverencia y con temor. Amén. Con respeto a la presencia de Dios en mi vida. Por todo lo que Él representa en mi hogar. Por todo lo que Él representa en la vida de mis hijos. Nosotros como hijos de Dios tenemos la obligación y debemos aprender y enseñarles a nuestros hijos a tener reverencia a la presencia de Dios en tu hogar y en la casa de Dios. Amén. Esa es tu tarea, iglesia, no es tarea de la maestra de la escuela dominical. Como papá y mamá tenemos la responsabilidad de enseñarles a nuestros pequeñitos, a nuestros adolescentes y a nuestros jóvenes, de que tenemos que aprender a temer y a tenerle respeto a la presencia de Dios en nuestras vidas. Todo, quiero que anotes, si trajiste para anotar, anotalo. Todo cristiano que quiere buscar a Dios, pero que no quiere cambiar su forma de vida, que quiere tocar la gloria de Dios con las manos llenas de adulterio, de fornicación, de robo, de vicio, va a ser imposible, iglesia. Porque dijimos que sin santidad nadie verá. Y hoy tenemos al Espíritu Santo, que es el que te convence. No estás solo, Él es el que te fortalece. ¿Saben por qué? Porque todo eso, en vez de traer bendición, traerá destrucción a tu vida. Traerá destrucción a mi vida. Si yo no hago las cosas que a Dios le agrada, no puedo ser bendecido. Satanás es un imitador, porque tarde o temprano esas cosas que yo creo que son bendición van a terminar destruyendo mi vida. Y punto número 3, y vamos terminando. Tercera forma equivocada, y esto es para muchos, porque un día lo pude sentir y Dios habló en mi corazón. Dios te ama, iglesia. Amén. No tengas miedo de acercarte a Él. Cuando hablamos de temor y reverencia, no estamos hablando de ese miedo de decir, ay, sino hablamos de ese temor de decir, yo sé que esto no lo puedo hacer, porque no es mío, porque hay alguien que me está mirando, lo dejo donde estaba, perdón, Señor. Ese temor santo, ese temor de respeto a la presencia de Dios. Amén. La tercera forma equivocada es dejar de buscar a Dios por miedo. ¿Saben cuántas personas se alejan de Dios porque piensan que Dios es malo? Porque piensan que a pesar de lo que ellos hicieron, Dios no tiene el poder ni la facultad de perdonar. ¿Se entendió? La Biblia dice que no hay ningún pecado que Él no pueda perdonarnos. Que en la cruz dice que Él perdonó todos nuestros pecados. No hay ninguno que Él no pueda perdonar. Amén. Pero sí nos pide algo el Señor, que nos arrepintamos. Que volvamos a Él de todo corazón, iglesia. Que volvamos a Él arrepentidos, humillados, quebrantados, diciéndole, Señor, te fallé. Te pido perdón, ayúdame. No quiero hacerlo más, necesito de vos. Dejar de buscar a Dios por miedo. Mira lo que dice, lo que acabamos de leer hoy, en 2 de Samuel, capítulo del 8 al 11. Versículo del 8 a 11. Y dice así el versículo 8. Y se entristeció David por haber herido Jehová a Usa, y fue llamado a aquel lugar Pérez Usa hasta hoy. Y temiendo David a Jehová, en la versión que dice, y tuvo miedo David. Y temiendo David a Jehová, aquel día dijo, ¿cómo ha de venir a mí el arca de Jehová?
De modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David, y la hizo llevar David a su casa de Obed-Edom Geteo. Y estuvo el arca de Jehová en la casa de Obed-Edom Geteo. ¿Cuánto? ¿Y qué pasó? Bendijo Jehová a Obed-Edom y a toda su casa. Y bendijo Jehová a Obed-Edom. Claro que son procesos, iglesia, que estás pasando. Pero que esos procesos que estás viviendo hoy no sean un impedimento para buscar más la presencia de Dios en tu vida. Amén. Al contrario, que eso que hoy estás viviendo te acerque más a Dios. Porque la presencia de Dios trae bendición a tu hogar. Porque la presencia de Dios trae bendición a tu vida. Amén. Porque la presencia de Dios trae bendición en tu matrimonio. Porque la presencia de Dios trae bendición en la relación con tus hijos. Amén. Porque la presencia de Dios va a cambiar y a traerle vida a lo que estaba muerto. Porque la presencia de Dios va a traerle vida a lo que estaba seco. Amén. Va a hacerlo reverdecer en el nombre de Jesús. Porque la presencia de Dios va a traer sanidad a aquellos que estaban enfermos. Porque la presencia de Dios va a hacerte sentir otra persona. Porque la presencia de Dios hay plenitud de gozo. ¿Qué más tenemos que buscar? Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Aquí en David podemos encontrar en lo que acabamos de leer la tercera manera equivocada. ¿Y saben cuál es? Lo hemos dicho recién. Es alejarme de Dios pensando que Dios no me puede perdonar. ¿Saben cuántas personas hoy están apartadas? Porque Satanás lo pudo envolver en esta mentira de decirle a vos, Dios no te perdona. ¿Quiénes somos nosotros? Si no somos Dios, Él es Dios. Los designios son de Él. Amén. ¿Se acuerdan la silla? No te sientes en la silla de los escarnecedores, porque esa silla es fácil sentarse. Pero esa silla se sienta cualquiera. Tratemos de sentarnos siempre en la silla donde está la oración, donde está el respeto, donde está la presencia de Dios. Tratemos de sentarnos en la silla donde el Espíritu Santo trate conmigo y me haga sentirlo de otra manera diferente. En la silla donde tenemos que aprender a orar los unos por los otros, de amarnos, de respetarnos. Esa silla no es para cualquiera y muchos no se animan a sentar. ¿Saben por qué? Por esta mentira de Satanás. Criticar es fácil. No seamos criticones. Seamos seres espirituales. Amén. Gracias. Seamos cristocéntricos. Aprendamos a vivir como el Rey vivió aquí en la tierra. Aprendamos a callarnos cuando tengamos que callarnos y entregarle las cargas a Él. Es alejarnos porque tenemos miedo de Él. Desde el primer pecado en el huerto del Edén, ¿qué pasó? A ver si alguien se acuerda. ¿Qué pasó con el hombre cuando pecó? ¿Se acercó a Dios? No. ¿Qué hizo? ¿Qué fue lo primero que hizo? Se escondió, tuvo vergüenza, escondió su rostro. ¿De quién? ¿De Eva? ¿Saben por qué? Porque cuando nosotros hacemos algo, o cuando hay alguien que comete un error, lo primero que tememos, que está bien, es temer ser juzgados por Dios y ser castigados. Pero ese no es Dios. La Biblia dice que Dios ama al pecador. Amén. Lo voy a decir de vuelta. Ama al pecador, Amén. pero aborrece el pecado. Y ese pecador que se siente amado por Dios, y acá viene lo lindo porque esto, Dios me está hablando a mi corazón. Y porque cuando un pecador se siente amado por Dios, empieza a buscar y a hacer la voluntad de Dios. Amén. Gracias, Jesús. Porque cuando un ser humano
un pecador, porque todos somos pecadores. ¿Amén? Amén. Pero no tratemos de pecar. No seamos insensatos. Total, me arrepiento. Un pecador, cuando tuvo una relación personal con Dios, nunca más se vuelve atrás. Amén. Su vida es transformada por el poder sobrenatural de Dios. Sí, Jesús. Y va a empezar siempre a buscar la presencia de Dios. ¿Y saben qué? Cada día va a buscar santificarse más. Cada día va a buscar revelación de Dios. Cada día va a orar no solamente por él, por su familia, sino por todos aquellos que Dios ponga en su corazón. Amén. Compromiso, sacrificio, incomodidad, santidad, reverencia, respeto, temor. ¿Cuántos anhelan servir a Dios? Amén. Quizás hoy habrá personas en este lugar que quisieran acercarse más a Dios, servirle, trabajar con Él o trabajar para Él, pero tienen temor por su estilo de vida. Sienten que ya no son dignos de venir hacia Él o estar delante de Él. Pero quiero que me escuches, iglesia, porque Jesús entregó su vida. Y hoy tenemos el Espíritu Santo, dijimos. ¿Y sabe lo que quiere Dios de cada uno de nosotros? De sus hijos. Que lo busquemos con temor y reverencia. Pero no quiere que nosotros nos presentemos delante de Él con miedo, diciéndole: Señor. No sé si me entienden lo que quiero decir. ¿Sabes lo que quiere Él? Que te presentes tal cual sos. Decirle: Señor, sé que no es fácil seguirte, Sé que tal vez me va a costar dejar cosas, pero ayúdame a dejarlas porque solo no puedo. Enseñame a amar a mi esposa como ella se lo merece. Porque es una hija tuya, es un vaso frágil. Amén. Esposa, ayuda idónea. Tal vez tu oración, guardar al siervo de la casa. Este cabeza dura no aprende más, no, esa no. Decirle: Señor, guarda al siervo, guarda al sacerdote de mi hogar, guardame la cabeza, Señor. Dale sabiduría para que Él pueda llevar adelante esta familia. Dale sabiduría, Señor, para que Él no se aparte, para que cada día busque más de ti, como lo tengo que hacer yo también. Papá, mamá, oremos por nuestros hijos. Levántate, porque dijimos que hay batallas que son personales y que tú las tienes que pelear, porque la victoria ya te dio Dios. Amén. No quiere Dios que lo busquemos con temor, ese miedo, sino con ese respeto. No quiere Dios que nosotros lo veamos a Él como un Dios cruel, porque Él no lo es. Él es bueno, iglesia. Y terminamos con esto. Lo primero que Dios quiere de nuestra vida es que nosotros nos arrepientamos de nuestros pecados. Él no quiere castigar al pecador. Él quiere que el pecador se arrepienta de su pecado para poder restaurarlo, para poder sanarlo, iglesia. ¿Cuántos me van siguiendo? No se distraigan. Lo primero que Dios quiere de nosotros es que nosotros nos arrepintamos de nuestros pecados. Él no quiere castigarnos. Él no quiere castigar al pecador porque lo ama. Él quiere que el pecador se arrepienta para que Él pueda sanar, restaurar su corazón. Iglesia, no dejemos de buscar a Dios. No dejemos de que anhelar cada uno de nosotros la presencia de Dios, no solamente en este lugar, sino en tu casa. No seamos cómodos para hacerlo. Empecemos a buscar a Dios como Él se lo merece. Tomemos nuestra cruz todos los días, iglesia. No seamos irreverentes, no seamos insensatos. Seamos respetuosos, temerosos a la presencia de Dios y presentémonos delante de Él con un corazón arrepentido. Iglesia, hoy es el día. Hoy es el día que tal vez Dios te está diciendo: quiero tu corazón, pero un corazón arrepentido. Y yo voy a sanarlo, yo voy a restaurarlo, yo voy a bendecirlo.
¿Saben por qué? Porque en su palabra Dios nos ha prometido que en tiempos va a haber tiempos de refrigerio que van a venir para tu vida. Y en la presencia de Dios hay tiempos de refrigerio. Tal vez estás batallado, busca la presencia de Dios. Iglesia, yo quiero la bendición de Dios para mi hogar. Amén. Yo quiero la presencia de Dios en mi vida. Aprendamos a buscarla. Y que hoy esta palabra sea una palabra de bendición. Y sea una palabra de restauración. Y sea una palabra de fe para tu hogar, para tu vida y para tu familia. ¿Cuántos dicen amén?